Buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos perfecto. Sensacional. Sí. Bueno. Hola, Juan Ignacio. Ya estamos aquí. Hola, ¿cómo está? Bien. Bueno, pues, ¿les parece si comenzamos? Me parece bien, comenzamos. Bueno, hemos estado platicando y hemos abordado algunos modelos de lógica sobre, para poder representar o exponer de una manera clara nuestras ideas en el campo del derecho. Y como he señalado, la lógica es una herramienta que permite traducir a un lenguaje formal, a un lenguaje claro y analítico, lo que estamos pensando. Ahora bien, hemos platicado sobre el silogismo, sobre la condicional, sobre los diagramas de Venn, y hemos hablado de la lógica de Jeremías Bentham sobre lo que el legislador desea y lo que ordena, prohíbe o no prohíbe. De esta forma, pues ya hemos visto 4 modelos de razonamiento lógico. Ahora bien, prometí desde la vez pasada, desde antier, que íbamos a hacer algunos ejercicios sobre razonamiento lógico y les iba a dar algunas pautas para poder traducir y ver los elementos de lenguaje cotidiano en un orden y razonamiento que sea lógico. Así que el día de hoy vamos a hacer estos ejercicios y si ustedes me permiten, vamos a explorar algunas ideas. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar. Vamos a ver. Quiero que me digan ustedes. Voy a prender aquí ahorita esta luz. Tengo aquí una luz apagada, pero me va a permitir tener un poquito más de luz. Quiero que me digan ustedes qué es lo que ven ahí. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Quieren poner en el chat? O si me lo quieren decir ustedes, abran el micrófono y díganme qué ven ustedes ahí. Es muy difícil la pregunta. A ver. ¿Qué ven? ¿Qué observan ustedes ahí? Y ya. Voy en el chat. A ver. Es que no puedo ver. ¿Alguien me puede ayudar a ver qué es lo que dice en el chat? Es que no me da acceso al chat. Dice un triángulo, triángulo invertido. Ok, muy bien. Alguien que le quiera dar un poco más de carácter al triángulo, no sé, que me diga que es un dorito, un pedazo de pizza. A ver, échenle un poco más de imaginación a lo que están viendo. ¿No? Bueno, a ver, todo el mundo ve un triángulo. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Y ahí qué ven ustedes? Échenle un poquito más de imaginación. Aquí ya estoy viendo. Dice un reloj de arena, un moño, muy bien, un moño, un reloj de arena, muy bien. ¿Y acá qué ven? A ver ahí. ¿Ahí qué ven ustedes? Una palapa, un hongo, una lámpara. Una vez una magistrada me dijo que era una casa, un árbol. Una vez una magistrada me dijo que era una muñeca japonesa decapitada, que era como un kimono. Una lámpara. Muy bien. Y a ver, yo a veces le veo la cara de alerta radioactiva, una persona con sombrilla.
caray, una persona confundida. Muy bien. Bueno, y a ver, ¿y aquí qué ven ustedes? Ahí qué ven. Un pastel. ¿Qué figura geométrica ven ustedes ahí? Un dividido, un hexágono. Paloma dice que es un hexágono. Una flor. Una sombrilla vista desde arriba. Un hexágono. Muy bien, Janet, Anabel, Montiel, muchas gracias, Verónica, muchas gracias. Muy bien. Ahora, fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio de lógica. Es un primer ejercicio de lógica. Cuando yo puse esta imagen, mostré y la construí toda la imagen para que ustedes vieran hacia el punto central de la figura. Hacia este punto central de la figura. Pero miren, aquí Giovanni Padilla dice que ve un cubo en tercera dimensión. Yo les preguntaría, ¿ven el cubo en tercera dimensión que dice Giovanni que está viendo? Esto es muy interesante. Porque cuando construí la imagen, Elida ya la está viendo, Blanca también la está viendo. Pero ahora les voy a preguntar, ¿qué cubo están viendo? Porque ahí hay dos cubos en tercera dimensión. Yo construí la imagen para que ustedes vieran hacia el centro y vieran en primera instancia, en primer momento, un hexágono. Pero si yo hubiera comenzado a construir la imagen desde aquí abajo o aquí a la izquierda, tal vez ustedes habrían visto esto como la tapa lateral derecha del cubo. Aquí estaría la tapa inferior izquierda y la tapa superior izquierda. Ahí tienen un cubo en 3D. Pero si yo cambio la dirección en este sentido, aquí tendríamos una tapa lateral inferior derecha, una tapa lateral superior derecha y una tapa lateral izquierda. ¿Cierto? Bueno. Esto que ocurre con esta figura geométrica suele ocurrir con los eventos cotidianos y sobre todo con las observaciones del mundo jurídico. Las partes de un asunto ven los mismos hechos, todas y todos ustedes están viendo los mismos hechos, pero su construcción, y fíjense el término que estoy utilizando, la construcción lógica de los hechos depende del parámetro del observador. Atención, esto es muy importante porque se los voy a plantear en estos términos. La gente ve cosas a veces donde no las hay. Y esto es muy importante porque la construcción de los hechos depende de la forma en que las y los observadores perciben la realidad que están observando. Esto lo ven ustedes todos los días porque los demandantes y los demandados sobre los mismos asuntos tienen versiones diferentes de lo que están observando. Hay una serie de eventos, hechos y fenómenos que están ocurriendo y que las y los observadores ven y sesgan de manera diferente unos frente a otros. La lógica es una herramienta que nos permite ver y entender cómo construye un grupo de personas unos hechos y cómo los está construyendo la contraparte. E incluso cuando, me voy a adelantar un poquito, pero cuando alguien está en un interrogatorio, por ejemplo, en una audiencia, alguien presenta a un testigo, alguien presenta a un perito, alguien presenta a alguien que va a dar una testimonial, va a dar una prueba testimonial,
la forma en que, y aquí hay una clave muy importante, tomen nota sobre esto, la forma en que construye, la forma de ver los hechos, nace a partir de la narrativa, la forma narrativa de los hechos. Entonces, lo que necesitamos hacer, a ver, repito otra vez esto. Sabemos la forma en que perciben los hechos las personas que van a dar, que están dando un testimonio, ¿no? Como una prueba testimonial. Sabemos el sentido, la forma de la estructura. Podemos analizar la coherencia y la estructura lógica de un asunto o de una testimonial de una persona que presenta su testimonio como un medio de prueba testimonial a partir de la narrativa, de la forma en que narra los hechos. Y aquí lo que quiero decir, esto es muy importante, la forma en que se narran los hechos. Sobre los mismos hechos, si se narran de una manera, hay una construcción lógica. Hay quien los verá como un hexágono y hay quien los verá como un cubo. Si la narrativa cambia y varía, puede ser que se esté viendo la situación con otra lógica. Es decir, el razonamiento que se debe de valorar por las partes, la lógica de las partes, la podemos descifrar y analizar a partir de sus formas narrativas, cómo cuentan las cosas. Si yo escucho a alguien que me dice, el hexágono que se está viendo, digo, esta persona está poniendo su punto central en el punto nuclear en el centro de la figura. Por eso es un hexágono. Pero si alguien me dice, es notable que es un cubo en tercera dimensión que tiene una tapa lateral derecha inferior, sé que lo está viendo así. Pero si me dice, solamente existe una tapa lateral derecha, sé que lo está viendo así. Y a partir de eso, analizo o puedo inferir el razonamiento lógico de quien está afirmando. Si ustedes se dan cuenta, las dos sesiones anteriores hemos trabajado cómo nosotras y nosotros podemos traducir nuestras ideas y nuestros pensamientos a un lenguaje lógico. Ahora, la sesión del día de hoy, lo que vamos a hacer es analizar los elementos que nos dan las partes de un asunto para traducirlas en lenguaje lógico y entender cuál es la lógica de una parte, de la parte demandante o de la fiscalía y de la parte demandada o de la parte de la defensa y del indiciado. Porque la valoración probatoria lo que busca es el cotejo de una lógica estructurada con cierta narrativa y cotejarla con una mecánica de hechos o cotejarla con los datos duros de una situación y ver si se sostiene el argumento de una manera lógica de la parte que lo estás esgrimiendo y lo estás señalando. Es decir, una forma es como nosotros analizamos los asuntos y la lógica con la que expresamos una sentencia, que tiene que tener un orden lógico, una estructura lógica. Y otra es la lógica de las partes, la lógica con la que se argumentan las pretensiones de las partes.
Esto que voy a explicar tiene un fundamento neurológico. Por eso, unas personas, en un litigio, las personas pueden encontrar una lógica de una forma y otra lógica de otras formas. Kendall Haven es un experto en narrativas y estructuras de razonamiento. Y Kendall Haven nos ha descifrado y nos muestra, con estudios neurológicos, que hay una parte en el cerebro que se llama el giro fusiforme. Nada más se los comento para que tengan ustedes una idea de qué estamos hablando. En el giro fusiforme, esa parte rojita del cerebro que ustedes están viendo, es donde nosotras y nosotros estructuramos un sentido lógico a las cosas que vemos. Es donde nuestra mente le da sentido a las cosas. Y sabemos cómo le está dando sentido, cuál es la lógica con la que entiende ese asunto, a partir de la forma en que narra los hechos, expone las ideas y esgrime sus fundamentos y interpreta la normativa jurídica para defender su punto de vista y sus pretensiones. De este modo, les diría, así como traducimos de la norma jurídica y de nuestras ideas a una condicional, a un silogismo, a un diagrama de Venn, nuestras ideas, hay que hacer lo mismo con lo que hace cada una de las partes. Y sabemos cómo lo hacen cuando analizamos sus formas narrativas. Miren, aquí tienen ustedes una imagen que se llama el pato conejo. No sé si todo el mundo ve el pato y todo el mundo ve el conejo. Eso está allí. Todo el mundo está viendo lo que está allí. Pero ¿qué sentido tiene lo que se está viendo allí? Depende de quién narre lo que está observando. Si les digo, es claro que es un conejito, o hay quien dice que es un pato, el que está observando está construyendo una situación con una lógica. Y el trabajo jurisdiccional consiste en una valoración de narrativas y elementos medios probatorios, en el sentido de que la lógica con la que se construye y se observa los hechos se cotejan y coinciden con la mecánica de hechos en la realidad o con la mecánica de eventos que ocurren en la realidad o como deberían ocurrir los eventos. Aquí, esto es el ejercicio que les quiero proponer, ¿no? El análisis de estas situaciones, ¿no? Porque cada narrativa tiene sus tiempos y sus sentidos. Lo dice de una manera y que ocurre de cierta forma en ciertos momentos. Entonces, la lógica o el estudio y análisis lógico de una testimonial nace con saber escuchar. ¿Qué está viendo la parte? ¿Cómo lo describe? Este dibujo, que es no es viejo, es antiguo, se llama Mi esposa y mi suegra. ¿A quién ven ustedes? ¿A mi esposa o a mi suegra? ¿O ven a las dos? ¿Ya todo el mundo ve a las dos? ¿O hay quien nada más ve a una y ve a la otra? ¿Usted, Giovanni, ve a la suegra y a la novia? Digo, a la esposa.
poderle abrir el micrófono, pero para... Bueno, miren, si no lo ven, no sé si ven mi cursor. ¿Sí ven mi cursor? Miren, aquí donde está la flechita, ¿sí se ve el cursor ahí, verdad, Blanca? ¿O no? ¿La pantalla? Yo espero que sí se vea. Aquí, donde está mi cursor ahora, esta es la boca de mi suegra. Y este es la barbilla de mi suegra. Esto de acá es la nariz de mi suegra. ¿Sí lo ven? Esto es el ojo de mi suegra. Pero si ustedes ven a mi esposa, esto que es el ojo de mi suegra es la oreja de mi esposa. Esto que era la boca de mi suegra es un collar que tiene mi esposa. Y mi esposa tiene aquí una pestaña, está a 3/4 volteada, y esta es su nariz y esta es su mejilla, en realidad. Este es un fenómeno óptico, pero a la hora de ver las narrativas o escucharlas, ocurren cosas muy parecidas. Esto es lo que Aristóteles, es un principio lógico que Aristóteles decía que era el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es cuando ves una cosa, la ves en ese momento, pero no ves otra cosa. O si ves otra cosa, la ves en otro momento, pero no ves las dos cosas diferentes en el mismo momento. Este es un principio epistémico lógico. Cuando vemos y decimos algo, vemos un sentido en un momento, pero no podemos ver el mismo sentido en el mismo instante. Lo podemos ver en un instante inmediato, pero no simultáneamente. Es decir, ¿ustedes ven a la suegra y a la esposa simultáneamente? A lo mejor tiene que hacer un ejercicio más de atención, pero es muy difícil. Este se llama la copa o los dos perfiles. Lo que les estoy mostrando es que nuestra mente observa cosas y les da un sentido en un momento determinado. ¿Vamos bien? A lo mejor pueden intentar ver la copa y los dos perfiles simultáneamente, pero ¿ven más claramente los dos perfiles o ven la copa? Es decir, su atención, cuando su mente pone atención a una cosa, la ven más claramente en un instante. Y fíjense que aquí les diría, aquí está el principio para definir la litis de un asunto. ¿Qué es lo que está viendo una parte y qué está viendo la otra? ¿Qué es lo que quiere una parte? ¿Cuál es la pretensión de una parte y cuál es la pretensión de la otra? Porque nace a partir de qué cosas hay. Y esto podría ser tan sencillo desde en un divorcio, por ejemplo, que una de las partes demande compensación o demande alimentos. Hoy tenemos ya estas dos figuras. Una cosa es demandar compensación, porque a lo mejor yo me dediqué más al hogar, mi esposa tuvo un trabajo más estable, yo no lo tuve, pero yo me dediqué a la crianza de los hijos en un rol de el padre de hogar, ¿no? Y a lo mejor, en el momento que mi esposa decide el divorcio, tal vez yo podría decidir o pedir que me merezca una compensación. O si no tengo todavía trabajo, tal vez alimentos, ¿no? Hay que observar y valorar esas cosas. Bueno, ¿a partir de qué hechos dice usted que le toca una compensación? ¿A partir de qué hechos merece usted alimentos? ¿Qué edad tienen sus hijas y sus hijos? ¿Qué situación tienen actualmente? ¿No? Estas son precisamente las cosas que debe observar alguien en todo esto. Tenemos que observar todos estos hechos. Bueno, no sé si hasta aquí voy claro en lo que estoy observando o que deberían ustedes ver
en un análisis lógico. Una cosa es lo que vemos o cómo lo vemos. Y yo les diría, este es un ejercicio de entender la lógica de la que alguien observa. Miren, les pongo otro ejemplo. Es un ejemplo muy parecido con el otro, tal vez un poquito más abstracto. Aquí ustedes tienen 7 puntos. Son 7 hechos, son 7 eventos que las partes están de acuerdo que están allí. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que ahí hay 7 puntos. Ahora, ¿cómo se relacionan esos puntos entre sí? Si yo narro la forma en que se conectan esos puntos de una manera específica, tal vez podría decir que esos puntos tienen esta forma de conectarse. Si se fijan, digo cómo unos se conectan con otros, no todos están conectados, pero ahí tengo un cubo. Si se fijan, hay puntos que se conectan con otros, pero no con algunos otros. Por ejemplo, este punto se conectó con este de arriba y este de abajo, pero no se conectó directamente con este. Este punto no se conecta con este, y este tampoco con este, pero conecto lo demás. Cuando yo narro algo, narro lo que a mi pretensión le conviene. Entonces, la lógica de la conexión de hechos, uno la ve a partir de cómo se narran esas conexiones. Ahora bien, yo puedo escuchar a la contraparte y me dice, no, los hechos no se conectan de esa manera. Se conectan de esta otra, de esta forma. Y claro, en este ejercicio, lo que estoy haciendo es conectar unos puntos, pero no los otros. Ahora sí, estos puntos están conectados y este se conecta con este, pero estos ya no están conectados entre sí, de tal forma que el que está escuchando esa narrativa ve otra forma lógica de conexión de los hechos y de los datos. Estas formas narrativas tienen una lógica. Y las y los operadores jurisdiccionales lo que tienen que hacer es cotejar estas narrativas, estos medios de prueba, con mecánica de hechos o situaciones fácticas o lógicas que sean coherentes y que también se puedan comprobar. Hay quien puede narrar los hechos de la manera en que todos los puntos se conecten y será otra forma de entender las cosas. Ahora, en la realidad, ¿todos los datos de prueba se conectan de la misma manera? ¿O depende de qué se conecte y qué no se conecte? O a lo mejor alguien conectó algo que no debía conectarse. Alguien está dando un testimonio o está presentando algún medio de prueba que no va o que no puede avalarse o que no puede validarse por fechas, por momentos en que está redactado, por la firma. Entonces ya no cuadran los elementos. Y esto es lo que se hace. Fíjense que esto es lo que quiero que vean ustedes. Cuando hacemos una valoración probatoria, estamos haciendo un análisis lógico de cómo hay coherencias de elementos y qué coincide y qué no coincide. Esto es lo que quería mostrarles. Esta es una forma lógica práctica. Y claro, si ven ustedes que se conecta de una manera, pueden ustedes decir, esta es la premisa mayor de esta situación. Y esta sería la premisa menor de esto. O bien, están diciendo con esa conexión que si se da el punto A, se puede dar el punto C, pero no se puede dar el punto B porque esos no se conectan. El que me está narrando esto me dice que se conectan el A con el C. Vamos a pensar que este es el A, el B, el C. Se conectan el A y el C, se conectan el A
y el B. Pero tal vez aquí no se conectan el A y el D de dedo. Ahí no se conecta. Entonces puedo decir, si A, entonces B. Si A, entonces C. Pero no, si A no puede darse D. Entonces, el discurso y el razonamiento lógico tiene una estructura. Pero si lo armo de esta otra forma, puedo decir, A se conecta aquí, por ejemplo, vamos a pensar que aquí, A se conecta con B y A se conecta con C. No se conecta con D, pero C sí se conecta con D y B sí se conecta con D. Pero en esta propuesta de acá, C no se conecta con D, ni A ni B se conecta con D. Solamente A se conecta con D. Entonces digo, si A, entonces B, o entonces C, y entonces D. Pero C no se conecta con D y B no se conecta con D. Y en la otra, tengo estas otras formas de conexión. De esta manera, lo que les quiero decir es que las testimoniales se pueden traducir a condicionales, a silogismos, se pueden traducir a modelos de diagramas de Venn, y entonces podemos observar las formas de coherencia de unos elementos con otros. De esta manera, podemos tener estas conexiones. Ahora bien, el que narra puede presentar el asunto de una manera y el otro, la contraparte, puede narrar el asunto de otra manera. Y las lógicas de estructuración son diferentes. Vamos a ver un ejemplo de una obra que se llama ¿Cómo mentir con estadísticas? Ustedes me pueden decir, oiga, pero las estadísticas son números duros, ¿no? ¿Cuál es la lógica de las estadísticas? Son números, los números tienen una lógica. Bueno, vamos a ver este ejemplo de la lógica de una forma de entender un asunto y otro. Miren ustedes. Este libro lo escribió un señor que se llama Daniel Hoff. Es un libro muy entretenido, es un libro muy coloquial. Él es un periodista, no es un libro de matemática dura. Es un libro que nos enseña a ver y a entender las formas lógicas. Fíjense, les voy a poner el ejemplo que pone Daniel Hoff. Dice, un estudio en una escuela de estudiantes de alto rendimiento señala que el 80% de los fumadores obtenían notas más bajas en sus licenciaturas. Es decir, de un universo de estudiantes hay un grupo de fumadores. El 80% de esos estudiantes que fuman tienen notas bajas. ¿Qué podemos concluir lógicamente de esta afirmación? El 80% del alumnado, que son fumadores, tienen notas bajas. ¿Qué podemos inferir aparentemente con estas ideas? ¿Qué creen ustedes? Algunos pensarían que fumar baja el rendimiento académico. Si los estudiantes que fuman tienden a tener calificaciones más bajas. Esa sería una forma de entender esto. Y es un estudio duro, porque el 100% de los estudiantes, un porcentaje fuma y el otro no fuma. Y dentro de los que fuman, el 80% tiene calificaciones bajas. Es el dato que nos dan. Pero fíjense, dice Darrell Hoff lo siguiente. ¿Y por qué no lo pensamos de esta manera? Como es una escuela de alto rendimiento, los estudiantes están muy presionados, las y los estudiantes están muy presionados a sacar buenas calificaciones y hacer exámenes muy duros. ¿No será
que la presión que tienen las y los estudiantes los lleva a tener una ansiedad muy alta. Y una de las formas de tranquilizar su ansiedad es fumando. Es decir, fumar es un antecedente de que haya calificaciones bajas, o fumar es un consecuente, es la consecuencia de que tienen los estudiantes ansiedad porque tienen que sacar calificaciones altas. Es decir, fumar es una causa o fumar es un efecto. Fumar es un antecedente o fumar es un consecuente. Sacar calificaciones bajas es un antecedente o sacar calificaciones bajas es un consecuente. Aquí tienen una misma situación, como diría David Hoff, es una misma situación, pero tiene una lógica diferente de observarse y de construirse. La lógica en el análisis de lo que las partes afirman nos permite entender la estructura de los argumentos y del pensamiento de las partes. La lógica aplicada desde nosotros nos permite exponer en una sentencia de una manera clara la forma en que razonamos y resolvemos el asunto. Y en todo caso, si le damos la razón a la lógica de una parte o a la lógica de la otra parte. O negamos las lógicas de las partes y resolvemos de una manera que nos parece que ni la lógica de la parte A ni la lógica de la parte B son válidas. Y entonces resolvemos más allá de lo que las partes nos están dando. Ahora, hoy en día, las y los operadores jurisdiccionales tienen que partir y resolver a partir de lo que las partes le presentan. Pero ahí precisamente es donde está la calidad de evaluación probatoria. Esto que usted está esgrimiendo parece lógico, pero no lo es. ¿Cómo sabemos esto? Hombre, porque su premisa no tiene esta consecuencia fáctica. O esta premisa sí tiene esta consecuencia fáctica. Entonces esa sí es válida, la otra no. Y eso es lo que uno hace a la hora de valorar y ponderar pruebas. Ver si las lógicas se sostienen en la práctica. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, dígame si escucha esto. There are two selves that you should be worrying about. ¿Sí se escucha? Sí, doctor. There are two selves that you should be worrying. Bueno, miren, este señor se llama Daniel Kahneman. Daniel Kahneman. Fue premio Nobel de Economía. Él no es economista, él es un psicólogo. Ya murió. Pero es un psicólogo muy famoso en los Estados Unidos y en varias partes del mundo. Y aquí lo que dice él es muy interesante. Dice, nuestra mente tiene como dos yos. O sea, cada uno de nosotros tiene como dos yos. Uno que vive una situación en el momento que la está viviendo y otro yo que lo observa y lo analiza como algo que ya pasó. No lo está viviendo en el momento, sino que como lo que lo recuerda y lo construye. Una cosa es lo que estamos pensando en una situación que estamos experimentando, pero otra es cómo, después de que ocurrieron los hechos, cómo los pensamos que los vivimos. Una persona que le robaron el vehículo o lo golpearon o lo asaltaron, pues una cosa es cómo lo pensaba en el momento que lo hizo y otra es cómo lo cuenta después. Y fíjense que es muy importante esto, porque a veces, cuando lo cuentan después, luego puede haber contradicciones. Porque esto
esto es muy importante. Edgar Morin, que es un gran sabio de nuestro siglo, todavía no muerto, ya tiene como 102 o 103 años. En julio cumple 103 años. Edgar Morin dice, nuestra mente y nuestros ojos no son cámaras fotográficas. Nuestra memoria no es una tarjeta de video. Entonces, cuando estamos escuchando una testimonial, estamos escuchando cómo alguien la observa. Yo observo lo que me pasó y lo cuento de una manera que es muy distinto a cómo lo pensé y lo viví en el momento real. Es un pequeño fragmento de lo que dice Daniel Kahneman, pero es sumamente interesante porque en un libro que escribió que se llama perdón. Tiene un libro, ahora te le digo cómo se llama, es el último libro que escribió. Es un libro donde él explica que la gente a veces cuando da testimonios y habla, es como si estuviera tratando de atinarle a un blanco cuando dispara una pistola o una flecha, tratar de pegarle al blanco, pero es muy distinto de lo que vive a lo que cuenta. Y ese rango tiene otra lógica. Es un donde los contrainterrogatorios pueden llevar a contradicciones a una persona. Y si ustedes quieren juzgar y observar con perspectiva de género, tienen que tomar en cuenta que a veces las narrativas lógicas no ocurren porque las condiciones de las personas son diferentes. En el Estado de México hubo un caso que sonó a nivel nacional de un juez penal que soltó a un presunto violador, a un indiciado, porque la niña que violó, o que se dice que violó, no pudo dar circunstancias de modo, tiempo y lugar. Una niña de 4 años. Hombre, la lógica de una niña de 4 años, ahorita vamos a platicar sobre esto, tiene un límite. Y cuando estamos juzgando con perspectiva de género, hay que entender que hay personas que entienden con una lógica limitada. Y hay personas que a lo mejor ante un miedo piensan con una lógica limitada. Y esto es lo que también hay que ponderar y medir en una valoración probatoria. O sea que la lógica nos ayuda a entender elementos, pero tampoco podemos estar limitados a esas situaciones, ¿no? A ver. Y dice, Tribunal Superior, alguien dice, perspectiva de infancia. Bueno, acá, perdón, no lo dije bien, bueno, lo dije no tan puntual, es perspectiva de infancia. Y por ejemplo, hay jurisprudencia que señala que los testimonios de niñas y niños en la que se está dando testimonio sobre abuso sexual o violación, se debe de considerar como válido, aunque no pueda referir circunstancias de modo, tiempo y lugar. Precisamente en atención a que el discurso de exposición de una de las partes no tiene esas precisiones analíticas lógicas precisas. Porque hay lógicas más elementales que no tienen este rigor. Ahorita les voy a poner un ejemplo de esto. Pero quiero que vean, que escuchen ustedes a Daniel Kahneman explicando esto sobre que el yo no es igual siempre todo el tiempo, como analiza y ve las cosas. There are two selves that you should be worrying about, because what we've learned in studying well-being and in studying life, how people live and how the mind works,
is that there is an experiencing self and a remembering self. And the experiencing self is the one, that the doctor probes when the doctor asks you, how do you feel now? Or does it hurt here when I touch you now? You're responding with an experience, with a description of your experience. Your experiencing self lives in the present. It lives moment by moment. The moments can be quite rich. They can be quite rich in emotional experience, in cognitive experience. The remembering self is something else. The remembering self comes to life, if you will, when you think about your life. And this is not something that we do all the time. Occasionally, we stop and we think about our life. And we look back and we evaluate the story of our life. And the remembering self is a storyteller. And it maintains what, for many people, is their most important possession, which is the narrative of their life as it develops. We're all engaged in the story of our life. We're all engaged in the effort to make that story a good story in every sense. It is easy to think about well-being almost exclusively in terms of the remembering self. Entonces, fíjense que esto es muy importante. Miren ustedes, este es un ejemplo. A mí me gusta mucho este ejemplo porque cuando se dio la temática de la reforma judicial, el senador Fernández Noroña, en el 11º transitorio, puso exclusivamente este artículo para establecer e interpretar la reforma judicial. Y dice, para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberá atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender o modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Pregunta. A la hora de interpretar la literalidad, solamente tiene una manera de entenderse. ¿A partir de dónde podemos entender la literalidad? La literalidad es entender las palabras con base en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La literalidad, de hecho, para la palabra interpretación, solamente usamos el diccionario para saber qué es interpretar. O la palabra interpretar tiene un único sentido o tiene varios sentidos. El lenguaje jurídico, lo que quiero mostrarles aquí, es que el lenguaje jurídico tiene muchas formas de construirse. Miren, lo que voy a mostrar aquí es, miren. Quiero que vean ustedes, y sobre todo, este es un ejemplo muy bueno. Ahora que estamos hablando de juicios orales, en materia civil, en materia mercantil, familiar y penal. Aquí yo tengo 5 palabras. Yo no prometí darle dinero. Esas mismas palabras, y aquí estoy poniendo el acento en la primera palabra. Puedo ponerle el acento en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta palabra. ¿De acuerdo? No sé si alguien me quisiera ayudar a leer el texto en voz alta.
No sé, ¿alguien se anima a leerlo por mí? Solamente la primera frase de hasta arriba. Esta de aquí. ¿Nadie? ¿Alguien que lo lea? Y mire, necesito que le ponga el acento a la primera palabra, deje un breve espacio y lea el resto de la frase. ¿Nadie se anima? ¿Sí les anima usted? Yo no prometí darle dinero. Muchas gracias, Cecilia. ¿Lo puede volver a repetir? Escuchen ustedes. Yo no prometí darle dinero. Muy bien, Cecilia. Hágame un favor, ya que está usted en esto. ¿Puede leer la última frase? Ahora va a ser lo mismo, pero va a leer toda la frase. Y antes de llegar a la última palabra, deje un pequeño espacio y haga énfasis en la última palabra. Yo no prometí darle dinero. Muchas gracias. ¿Lo puede repetir otra vez? Yo no prometí darle dinero. Muy bien. Vamos a hacer esto, Cecilia, y les pido a todas y a todos que escuchen. Son las mismas 5 palabras, pero le voy a pedir a Cecilia que lea primero la frase de hasta arriba y luego que lea la frase de hasta abajo. Y díganme ustedes si la lógica de la afirmación es la misma. El sentido lógico de la frase es la misma. Adelante, Cecilia. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Muy bien. A ver, repita otra vez las dos. Pongan ustedes mucha atención. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Muy bien, Cecilia. ¿Lo que está diciendo en la primera es igual que lo que está diciendo en la última? A ver, los que escucharon, dice exactamente lo mismo. Fíjense, esto es un ejercicio de escucha, de lo que llamamos escucha activa, porque a partir de lo que uno escucha en una audiencia, tiene que encontrar la lógica de lo que dice una persona. Y aquí la lógica no está en las palabras, sino en el acento que le pone a las palabras. Cecilia, hágame el favor de volverlo a leer para todos los que están en la sesión ahora. Escuchen nuevamente con atención y díganme si dice exactamente lo mismo. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Gracias, Cecilia. A ver, todavía le voy a poner más acento y actuación. Yo no prometí darle dinero. Repito, yo no prometí darle dinero. La segunda, yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. ¿Es igual? Bueno, si ya les parece que es lo mismo, pues mejor ya nos vamos a la casa cada uno de nosotros. No hay nada que hacer aquí. En una escucha, esa es la lógica de las que le estoy hablando. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. La segunda, yo no prometí darle dinero. Repito, yo no prometí darle dinero. Son las mismas 5 palabras, pero fíjense cómo el tono cambia la lógica de la afirmación. Construye de una forma distinta.
pero creo que nadie se anima a distinguirlo. ¿Ven la diferencia o no ven la diferencia? Fíjense, se los voy a poner en cámara lenta. Si yo digo, yo no prometí darle dinero, se debe entender o se entiende que tal vez yo no, pero Juan Ignacio Bilbao tal vez sí. Yo no prometí darle dinero, pero Juan Ignacio sí. Pero no lo estoy diciendo, simplemente digo, yo no prometí darle dinero. Se afirma que la persona tal vez recibió una promesa de recibir dinero, pero no fue mía. Yo no prometí darle dinero. En la segunda, yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. Le prometí darle tiempo, le prometí darle atención, le prometí darle cuidados, le prometí un viaje, pero dinero nunca. Escuchen. Si no tienen ustedes esta habilidad de escucha activa, tienen que aprender a escuchar a sus testigos. Tienen que aprender a escuchar sus testimoniales, porque la lógica de las afirmaciones está desplazada en la intención del sentido de las palabras. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. ¿Ven la diferencia? Hay que afinar. Fíjense que es muy interesante. Esto que le estoy platicando es la primera clase que una persona escucha cuando está en los cursos de litigación, por ejemplo, en la Universidad de Emory o la de Chicago. Les dicen a las y los estudiantes, antes de atender un asunto, tienen que aprender a escuchar los testimonios de las partes. Porque si saben escuchar los testimonios de las partes, escuchan cómo se construyen las lógicas de sus teorías del caso. Hay que escuchar. No tenemos esta costumbre. Y a veces, si no es que la mayor parte del tiempo, escuchamos lo que queremos. Escuchamos lo que queremos. Miren, yo les diría, es un ejercicio interesante. Miren, Lewis Carroll, que era un profesor de lógica, decía, no es lo mismo decir me gusta lo que como lo que me gusta. Aquí están 5 palabras. Son las mismas 5 palabras, pero a diferencia de lo que vimos hace rato, tienen un orden diferente. Y déjenme decirles que estas no son matemáticas ni multiplicaciones. En el lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto. El orden de los factores sí altera el producto. Se dice lo mismo, o una persona dice lo mismo cuando dice, me gusta lo que como. Que diga, como lo que me gusta. El momento en que lo dice es el mismo. ¿Se puede entender que está afirmando lo mismo? ¿O cuál dirían ustedes que es la diferencia? A ver. Lewis Carroll era un profesor de lógica y explicaba esto en sus libros. En Alicia en el País de las Maravillas, esta es una afirmación que hace el sombrero loco. Y le dice a Alicia, no es lo mismo me gusta lo que como lo que me gusta. ¿Por qué? Y no es un albur, o sea, es una cosa muy seria. La lógica de una cosa es distinta a la lógica de la otra.
la lógica de una afirmación es diferente a la lógica de la otra afirmación. Pueden traducirlos a condicionales, a silogismos, a diagramas de ley, pero hay que saber escuchar qué es lo que dicen las partes. A ver, ¿ven ustedes alguna diferencia entre la frase de arriba y la frase de abajo? Salud, Noemí. Es un ejercicio de refinamiento de lógica, de atención. Fíjense, es un tema de atención. Cuando alguien quiere encontrar la lógica de algo, tiene que poner atención en las cosas, en lo que la gente escucha. No estamos acostumbrados a escuchar las cosas. A veces cuando alguien nos está hablando algo, estamos más preocupados por lo que le vamos a contestar a esa persona que por entender lo que la persona está diciendo. Y fíjense, eso de lo que habla es que somos poco empáticos. Es decir, no nos sentamos a escuchar qué está expresando la víctima, por ejemplo, o qué está expresando la o el testigo. Hay que escuchar, porque en la forma en que se expresa se construye una lógica de la situación. Piénselo así. Cada afirmación que hace una persona es una premisa, se puede traducir en una proposición lógica, en una premisa lógica que se va a verificar en las conexiones lógicas. Oiga, es que como lo dice parece un silogismo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene término medio. No hay términos medios. ¿Se acuerdan que hablamos en la última clase de los términos medios? La gente puede afirmar una cosa y afirma otra. Y uno dice, bueno, sí, es que dice que pasó esto y dice que pasó esto otro. Pero no tiene conexión. ¿Cómo que no tiene conexión? ¿Qué no le parece que tiene conexión? No, no tiene conexión. ¿Dónde está el término medio? O sea, ¿cómo conecta esta persona esto con esto? Nos falta un término medio. Y o la persona o no lo vivió, o no lo ve, o no lo entiende. O sea, yo no puedo suponer cosas que la persona no está afirmando. Y cosas que no se pueden constatar. No sé si voy quedando claro en esto. O sea, la persona puede decir cosas. Vamos a ver, miren ustedes. Y esto que estoy exponiendo, yo les diría que es la lógica de una buena valoración de hechos. Cómo alguien cuenta y narra lo que está pasando. Vamos a ver. Vamos a ver, denme un segundo. Vean ustedes. Miren, esta es una lección que dio este cineasta que se llama Guillermo del Toro. En la escucha de un testigo, para encontrar la lógica y para poder hacer un análisis lógico, tenemos que partir de elementos
que se puedan percibir claramente. No hay lógica de un juicio de valor. Un juicio de valor es una opinión. Lo que hay que escuchar es qué vemos de lo que se está afirmando. Fíjense, ustedes escuchen lo que dice Guillermo del Toro sobre qué debe de filmarse en una película. Esto que dice Guillermo del Toro es lo mismo que hay que observar de un testimonio. Escuchen ustedes. Todo lo que se escribe en el guión, todo lo que se escribe en el guión, todo lo que se escribe en el guión, nos lo dejó clarísimo mi maestro de guión, Jaime Humberto Hermosillo, decía, todo el adjetivo que se utiliza en la página de guión es un adjetivo que tiene que ser comprobable por la cámara o el sonido. Punto. Porque hay muchos guiones muy malos que dicen, Juan entra en la habitación, claramente abrumado por su pasado, del que no puede escapar. No mames. O sea, ¿y qué vas a filmar? Juan entrando al pinche cuarto, güey. Ay, tu pasado, Juan, no, pues lo dejé en la casa, güey. Estás abrumado. Lo que puedes hacer es entonces adjetivizas ciertas acciones. Juan entra a la habitación, no suelta el picaporte, mira para atrás. O sea, no sé cómo lo irás a puntualizar, pero lo haces así. Esto es lo que hay que observar y atender en un testimonio. Esto que sí podemos ver. Oiga, usted dice que abrió la puerta y encontró tal cosa. Y entonces lo vemos, lo observamos. Abre la puerta, entra a la habitación y ve algo. Sobre eso podemos armar proposiciones lógicas. Oiga, usted entra terriblemente abrumado por su pasado. Eso no tiene una proposición, es un juicio de valor, eso es una opinión, pero no es un hecho que pueda entrar en una proposición lógica. No sé si me estoy explicando. La lógica opera sobre proposiciones fácticas y en un testimonio hay que partir de la proposición fáctica. Yo no prometí darle dinero. Usted no le prometió dar dinero. Pero puede ser que alguien sí le haya propuesto darle dinero. No usted, pero sí alguien le propuso darle dinero. Segunda afirmación. Yo no prometí darle dinero. Muy bien. Usted sí prometió darle algo. Usted no prometió darle dinero. Pero ¿podría haberle prometido darle otra cosa? Bueno, esto que estamos escuchando es sobre hechos fácticos. Usted no le prometió. O usted no prometió darle dinero. O usted no prometió darle. Sobre esto que escuchamos es sobre lo que hay que montar la proposición. Porque a la hora de valorar una prueba, hay que ver qué estamos valorando. ¿Qué proposición es la que tenemos que hacer? Ahora, otro elemento, otro consejo. Fíjense, lo que le estoy diciendo es, cuando ustedes estén haciendo un análisis de hechos, de un testimonio, cómo construyen, tienen que entonces ver las cosas. Y cuando ustedes las analicen, una proposición lógica tendría que hacerse en presente para que la puedan presenciar. Para que la puedan presenciar. Sócrates es mortal. Estoy viendo a Sócrates. Todo hombre es mortal. Bueno, hasta ahora veo que todas las personas se mueren. Todas las personas se mueren. Sócrates es una persona. Sócrates va a morir. O Sócrates muere. Cuando decimos y analizamos en presente y analizamos lo que estamos diciendo en presente,
podemos valorar los hechos. La lógica funciona bien cuando ve los hechos. Y los vemos cuando los presenciamos. Por eso es importante, como dice Guillermo del Toro, Juan abre la puerta. Juan entra a la habitación. Juan observa que hay en el piso alguna sustancia de color rojo. El capitán de la Guardia Nacional, fulano de tal, inspeccionó el vehículo. Encontró unas bolsas con hierbas de estas características. No puede decir, es una bolsa de marihuana. ¿Por qué? Porque se la fumó, la probó, encontró una sustancia. Ahora, ya luego dice, y entonces la tomó, ¿no? La metió en una hoja de arroz y se hizo un cigarro y la fumó y dijo, y empezó a sentir bonito, entonces pudo afirmar que era marihuana. No, esto no ocurre. La persona ve los hechos, ¿no? Entró en la habitación. Fíjense, es muy diferente. Fíjense cuál es la diferencia de hechos, por ejemplo. Juan, mi esposo, mi querido esposo, mi amado esposo de toda la vida, entró un día a la habitación, entró a la casa. Juan, mi amado esposo, entró a la casa. Me dijo que ya no quería saber absolutamente nada de mí. Me gritó, me insultó, tomó la maleta y me abandonó. Otra narrativa. Juan, mi esposo, llegó a la casa. Gritó un montón de cosas. Tomó la maleta, abrió la puerta y se fue. Se fue es una narrativa. Me abandonó es otra narrativa. ¿Valoramos igual? Me gritó gritó. Llegó a la casa y se puso a gritar. Llegó a la casa y me estuvo gritando. Me gritó. Tomó sus cosas y me abandonó. Tomó sus cosas y se fue. Fíjese cómo las narrativas tienen lógicas. ¿Cuáles son los hechos? ¿Me gritó o gritó? Bueno, el sujeto gritó. La persona tomó los gritos como si estuvieran dirigidos a sí mismo, asumió que los gritos eran para ella y tomó sus cosas y se fue. Me abandonó. ¿Cómo califica? El abandono se puede ver. Cuando alguien abre la puerta y se va, ¿me abandona o se va? ¿Cómo podemos valorar eso? Esto es lo que hay que observar. Y una proposición lógica va en ese sentido. Podremos decir, la persona se sintió así. O la persona que está en esta condición de prioridad, de atención prioritaria, perdió una persona que la estaba cuidando, perdió una persona que la estaba atendiendo. Estas son cosas que hay que observar en la narrativa. Cuando observamos estas cosas en la narrativa, tenemos como un storyboard, como una historia de los hechos. Y lo que hay que cotejar es que se conecten los antecedentes con los consecuentes para hacer esa correcta valoración de pruebas, ¿no? Fíjense, este es procedimientos electorales. Primero vamos a ver narrativas. Narrativa de procedimientos electorales. Déjenme buscar aquí una narrativa del Código Civil. A ver, déjenme encontrar Código Civil o Código Penal. Alguno de los dos será fácil encontrar para lo que necesitamos. Bien, vamos a ver. Porque en estas narrativas, miren, bueno, a ver, vamos a ver este video. Esta es una serie de televisión que yo la verdad nunca la vi completa, pero es muy ilustrativa. Se llama El abogado de Lincoln, porque pues, se compró un coche que era un coche Lincoln,
Él estaba muy contento con su coche. Pero miren, esto es interesante. Él escucha una narrativa y hace un análisis lógico-matemático de tiempos, de instantes en que se narran las cosas. Escuchen ustedes. Mi hija estudia álgebra y ella la odia. La odia. Dice, ¿para qué necesito esto? Le contesto, cuando los antiguos mayas quisieron entender el mundo, desarrollaron las matemáticas. Descubrieron el calendario. 365 días en un año solar. Increíble, ¿no? No funcionó. Sigue odiándola. En fin, ¿por qué les cuento esto? Porque usaremos matemáticas para entender el mundo. Síganme, por favor. El auto del señor Elliot sale de su oficina a las 10:44 a.m. a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora, ¿cierto? Llega a su casa en Malibú, que está a 34 kilómetros y medio de distancia, en 36 minutos. Es indiscutible. Así que llega a las 11:20 a.m. y llama al 911 5 minutos más tarde, a las 11:25 a.m. Esta llamada hace que llegue el videógrafo, quien comienza a grabar a Trevor Elliot afuera de su casa, exactamente a las 11:27 a.m. Eso nos deja 7 minutos. 7 minutos desde que el señor Elliot llegó hasta que el videógrafo comenzó a grabar fuera de su casa. 7 minutos para que él cometiera los crímenes y los encubriera. Fíjense que es interesante porque esto que está señalando es uno de los temas. Los escolásticos y los expertos árabes dicen que los hechos se dividen por instantes y que los sabios judíos dicen que cuando tú dices algo, una afirmación es un instante. Entonces, cuando tú afirmas, saliste a tal hora, llegué a tal hora, el instante está en razón de la frase. Y lo que hace este abogado es ver los instantes y las afirmaciones y ver las horas y los tiempos en que ocurrieron estas cosas, de tal forma que valora y observa si los tiempos son coherentes y si todo se cubre y se llena. Y si hay espacios vacíos, puede hacerse la pregunta de ¿por qué está este espacio vacío? ¿Qué pudo haber ocurrido en ese espacio vacío? No lo sé. Pero de todos modos las cosas como dicen, lo que nos están señalando es que faltan elementos para afirmar que no pasó eso de esa manera, sino que parece que pudo haber pasado de otra. ¿Se ve? Esto me parece que es lo que es importante en la escucha del testigo. A ver, aquí Donatiu dice, a ver, vamos a ver aquí Montiel, no es lo mismo por el tono en que se le da a las palabras. Es que en una afirma y en la otra como que sugiere la acción. ¿Ok? Verónica dice, no se escucha igual, faltaría como para separar y poder tomar los sentidos. Faltarían comas para separar, pero Donatiu, cuando le digo que la escuche, no quiero que la lea. Lo que quiero es que la escuche. Y cuando uno lo escucha, no vemos las comas. Pero cuando usted la escucha, ve la intención de la persona que está hablando. El primero es un tiempo presente y el segundo una consecuencia. Bien, Joel, pero sigue usted atendiendo la parte, lo sigue viendo muy abstracto. Lo que le quería decir es que en una la persona se deslinda de darle dinero o de prometerle dar dinero. En la otra no se deslinda. ¿No?
sí pudo haber prometido algo, pero no dice qué. A ver, aquí Montiel dice, sí existe diferencia. En la primera habla de lo que ha realizado en tiempo presente. La segunda está declarando lo que está realizando. Me suena muy abstracto todavía, pero bueno, a ver, vamos a ver. Juan Castillo, sí, pero los cálculos fueron erróneos porque a su cliente le ayudó un dron. En sí, él ciertamente era el asesino. Bueno, claro, Joel, pero fíjese que está suponiendo cosas. Y lo que le decía yo hace un instante con Guillermo del Toro es, no suponga, solamente parta de lo que hay. Y de lo que hay puede suponer, pero no puede, si usted está valorando las pruebas, no puede suponer nada. Solamente tiene que partir de lo que hay. Las abogadas y los abogados podrán hacer suposiciones. Y si a usted le parece que esa suposición, esa narrativa, encuadra en una mecánica de hechos, ya usted valorará si lo toma o no lo toma. Pero precisamente ese es trabajo que hace, por eso se llama sistema adversarial, porque las partes presentan sus posiciones. Usted como juzgadora o juzgador no hace juicios de valor de las narrativas, sino solamente a partir de lo que las partes le brindan. Usted no puede especular, sino de las especulaciones de las partes, usted ve cuál tiene más lógica y cuál está mejor armada. Ese es el sentido de lo que debe tener la lógica en este campo. Bueno, me quedan escasos 13 minutos. Comentarios. A ver, comentarios, observaciones. Como verán, hoy abordamos cómo acceder a la lógica de los testimonios, a la lógica de las partes. Lo primero que hay que hacer es escuchar y luego, obviamente, traducir esas escuchas a modelos lógicos. Si ya aprendimos a mover modelos lógicos, lo que alguien dice tiene un modelo lógico. Si no hay forma de traducirlo a un modelo lógico, fíjense, esto es muy importante. Si lo que les da una de las partes no lo pueden traducir a un modelo lógico, para empezar, la parte no tiene, lo que afirma la parte parece que entonces no tiene lógica. Podrían, y esto es bien importante porque la gente podría pensar que lo que dice tiene lógica. Pero les tengo una noticia. Más del 70% de las cosas que decimos, como las decimos, no están planteadas de una forma lógica. Y a veces son solamente juicios de valor, son opiniones, carecen de una estructura lógica. El jurado lo absolvió a la lógica de lo que él expuso. Bueno, él expone una lógica. Si al jurado le parece, pues lo habrá absuelto. La verdad es que yo no vi el final del capítulo, pero me parece muy bonito el ejemplo. Porque esas formas de razonamiento funcionan muy bien. Un día me metí a un tribunal en Estados Unidos a ver por los juicios menores de este tipo. Y es una de las técnicas y de las tácticas que utilizan muchas veces las defensas. Se ve que es como de cajón. La de medir momentos, lo que se está diciendo que ocurre, y luego ver los tiempos en que ocurre, a ver si las cosas son posibles. Luego no cuadran los hechos. Montiel, ¿qué decir que tenemos que utilizar de igual manera nuestros sentidos? Es decir, que tenemos que utilizar de igual manera nuestros sentidos. Si vamos a utilizarlos como utilizamos nuestros sentidos para exponer nuestras ideas, sí. Y más se va a utilizar un lenguaje lógico para que se puedan expresar bien. Y les voy a decir una cosa, muchas fallas que se dan en procesos jurisdiccionales se dan porque las partes no tienen estructuras lógicas en sus razonamientos. A la hora que llega el contrainterrogatorio, le hace una serie de preguntas cerradas que, como el argumento de la testimonial en pregunta abierta no estuvo bien estructurado, deja muchos huecos y da lugar y da pie a contradicciones.
lamentablemente, hay que partir de la evidencia de contradicciones. No podemos suponer que la persona se equivoca en lo que dice o que no tenía, o que hay que verificar su testimonio. Precisamente en la oralidad, en el sistema adversarial o en los juicios de oralidad, en materia civil y familiar, hay que atender a lo que la gente expresa, habla. Por eso yo les diría que un principio básico es que el pez por la boca muere. O sea, no hay que buscarle mucho, hay que limitarse a lo que la parte expresa y afirma. Y me atrevería a decir otra frase que escuché a Marta de Baile, esa conductora del XW: el diablo está en los detalles. Cuando las afirmaciones no se cuidan de su expresión lógica, quedan huecos, y en esos huecos es donde en un contrainterrogatorio se evidencian contradicciones. Pero ocurre porque los testigos, las testigos, no están acostumbrados a expresarse en un lenguaje lógico y coherente. Y si ustedes van a preparar a sus testigos, o ustedes tienen que valorar a los testigos, tienen que escuchar la forma coherente y congruente en sus lógicas para esto. Y de hecho, con eso voy a empezar la clase del próximo martes para explicar cuál es la diferencia entre ser coherente y ser congruente, porque son las formas en que detectamos si la lógica coincide con la realidad o no. No sé, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Nos quedan 8 minutos. ¿Con qué se van el día de hoy? ¿Qué les queda del día de hoy? ¿Se llevan algo? ¿Algo valioso o nada fue importante? Esto a mí me sirve como retroalimentación porque... Hay comentarios, doctor. Adelante, a ver qué dicen. El de Blanca Estela Núñez dice: es primordial escuchar atentamente a las partes y así determinar los puntos controvertidos. Y Montiel Conde preguntaba, ¿es decir, que tenemos que utilizar de igual manera nuestros sentidos? Sí, creo que eso de Montiel ya lo comenté. ¿Sí? Ah, ok, bien. Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, lo que dijo Blanca sí es muy importante. Muchas gracias, Blanca, por el comentario. Hay que escuchar. Hay que hacer muchos ejercicios de escucha activa. A veces nos cuesta trabajo, pero hay que sentarse a escuchar. No quiero decir que esto está mal, pero miren, mi madre tiene 90 y tantos años. Hay que sentarse, escuchar y ser paciente y escuchar. Hay que ser empático con los que nos dicen cosas. ¿Alguna otra observación? Siéntense con gente que luego parece que no es importante lo que dicen, pero escuchen. Y es un buen ejercicio de escuchar a gente que a veces no queremos escuchar, pero hay que escucharlos. Bueno, nada más. ¿Algún otro comentario? Aquí Giovanni dice... Sí, Giovanni dice: con la perspectiva de análisis de diferentes puntos para llegar a la verdad de los hechos. Así es. Ese es el punto, Giovanni. Hay que escuchar para poder llegar a la verdad de los hechos. O sea, entender lo que la lógica de las partes dice y luego ver qué ocurrió. ¿Quién dice o quién tiene más cercana su perspectiva y la lógica de lo que ve sobre los hechos mismos del asunto? Muy bien. Bueno. Pues no sé, Maley, ¿algo más que quieras comentar tú? ¿O algo que... No, doctor. No, al contrario, muchas gracias. Y no hay más comentarios. No sé si alguien quisiera aprovechar, abrir el micrófono, es momento. Si no, pues la siguiente sesión continuamos, doctor. Perdón, aquí Blanca dice, ¿es importante incluso el lenguaje no verbal? Claro, hay que observarlo. Lo que pasa es que a la hora de calificarlo, hay que tener muchos elementos para efectivamente valorarlo. Pero eso tiene que ver también mucho con el que está escuchando, ¿no? Es importante eso de la forma corporal, porque es un indicio, no es un hecho, es un indicio de que hay una intención atrás en ese movimiento corporal. Bueno. Muchas gracias, Blanca, por sus comentarios. Blanca Estela Núñez.
Listo, doctor. Me parece que no hay más comentarios. Juan ha estado muy callado la sesión del día de hoy. Y creo Juan Ignacio. Dígame, doctor. Que hoy has estado muy callado. Sí, es que estaba poniendo atención en esta clase propiamente, ¿no? Recordando algunas cosas. Veo que le has hecho algunas modificaciones a este tema, o sea, lo has enriquecido. Entonces estaba yo como que esto no lo conocía, esto así. A veces es que todos los días aprende cosas nuevas. Y más en un diálogo con el Poder Judicial, siempre es interesante. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo martes para terminar de redondear toda esta práctica de razonamiento lógico. Les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo. Marley, te mando un fuerte abrazo. Gracias, doctor. Gracias a todos por su Blanca, atención. saludos. Juan Ignacio, Gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde. Así es. Muchas Hasta luego. gracias.